Bueno, lo que yo no sé si esa varianza que tú hallaste ahí es la poblacional o la de la muestra. Entonces, además de esa, les sugiero que, ajá, mira, ahí te dice de la muestra. Que hay una como que sale general y otra que sale la muestra. Sí. De la población, de la muestra y Cuando es una de que la sí solo varía. población, se divide sobre el N total, pero mira, si tú lo divides sobre 4, que es tu N, eso no va a ser el total de la población, sí, es un N muy pequeño. Entonces es mejor usar el de la muestra. ¿Sí? Y además tu N realmente es más grande porque tienes 9 datos, pero estás usando 4 para este. Sí. Bueno, listo, chicos. Básicamente el ejercicio sería algo como esto. Después lo puedes separar, por ejemplo, por sexo. ¿Sí? Estiman lo mismo. Y la idea es que evalúen y analicen qué tanto se separan las variaciones, o sea, qué tan distantes están las variaciones y tengan en cuenta el error típico de la media y el otro. Y la desviación típica de la media. ¿Listo? Bueno, esta parte es bastante sencilla y quiero dejar más tiempo. No sé si tengan preguntas. Esa parte no creo que sea muy compleja. Profe, Señor. es que, digamos, al hacer la variancia así con la fórmula, digamos, con la fórmula que usted nos dio y compararla con lo que hace, lo que da Excel de una vez así, igual varianza, siempre varía como un poquito los datos, no importa, ¿cierto? Un poquito es cuánto. Porque sí hay una importancia. Y por eso les Pues, decía, Excel calcula, o sea, con la poblacional o la muestral. Entonces, pues también tengan como en cuenta eso. Me ibas a decir. sí, pues digamos, en este caso, bueno, ahorita que hacíamos el ejercicio, digamos que la varianza con la fórmula del Excel daba como 7 y haciéndola manualmente con la fórmula que usted nos daba como 8,4. Entonces, pues siempre varía como un punto ahí. Digamos que esa variación se puede despreciar y usar cualquiera de los dos métodos o se escoge mejor. No, yo no creo que se pueda despreciar. Realmente es un valor, un punto, no sé si es significativo, porque habría que comprobarlo, pero me parece que es mucho para dejarlo pasar. ¿Sí? Seguramente lo está calculando, o sea, está usando otra fórmula. Entonces, lo que sí puedes hacer es como comparar si eso ocurre, porque puede ser un error del tamaño de la muestra, ¿no? Que sea muy pequeña. Entonces, pues sería revisar eso. No creo que sea bueno dejarla pasar y decir cualquiera de las dos es válida, porque seguramente la fórmula que está usando Excel es diferente a la que estás aplicando. ¿Sí? A la decir, digamos, hacerlo fila por fila y calcularlo manualmente. O sea que sería más confiable entonces la que calculamos manualmente, ¿sí? Donde se hace la suma del x menos Sí, x al cuadrado y se divide sobre n menos 1. sí. Listo. Y bueno, ahí ese se ve, listo. Creo que esos son todos. Bueno, lo hacen por generaciones, lo hacen por sexo, lo hacen, puede ser por rango de edades también, ¿sí? Allí en la guía está también otras ideas, no recuerdo. Lo hacen para todos, para mujeres, para hombres, ¿listo? Y bueno, muy bien. Esto ahora voy a compartir pantalla porque quiero que invertamos esta última hora que nos queda de clase en la siguiente parte, que son estos ejercicios. ¿Listo?
Entonces, la idea es que ustedes respondan estas preguntas en la discusión. ¿Listo? Y todo lo que ustedes escriban de resultados y ustedes estimen, ¿sí? Por ejemplo, la media, la moda, la varianza, todo eso, que faltó estimarlo, digamos, en el ejercicio ahorita, pero ustedes lo van a hacer. Bueno, faltó la moda, porque los otros sí lo hicimos. Moda, varianza, desviación estándar, eso sí los hicimos. Faltó la moda, ese también lo estima. Hacen un test de comprobación de la normalidad de los datos. Eso es realmente rápido en Excel, ¿listo? Todo eso que ustedes coloquen allí tienen que discutir por qué están calculando eso, ¿listo? O sea, eso no lo están calculando ustedes porque la guía lo dice, ni porque la profesora les dijo que lo hicieran. Eso tiene una razón de ser. Entonces, lo ideal es que ustedes en la discusión abarquen esos parámetros, ¿sí? Y si van a presentar, digamos, de resultados, ustedes lo pueden hacer bastantes, como les dije, por el sexo, por la generación, por todos, y cuando tengan los resultados, entonces ustedes empiezan a hacer comparaciones. Empiezan a decir, es que en la generación 1 el promedio era 1,70 y la generación 2 el promedio fue 1,60. Entonces, bueno, no sé, podría estar apareciendo un fenómeno de disminución en el tamaño de los individuos analizados. Algo así, qué sé yo, ¿sí? Pero entonces la idea es que ustedes de cada estadístico que estimen, hagan no la super discusión larguísima, porque no les va a dar, pero sí hagan un comentario, digan algo en la discusión sobre eso. La media, la moda, la varianza, la desviación estándar, cada uno de esos parámetros les indica a ustedes algo. Y eso es lo que tienen que discutir. Bueno, cambiando de tema, vamos a pensar en estos ejercicios, porque quiero que ustedes analicen estos ejercicios. Y aquí les estoy mostrando una tabla de unos marcadores que se hicieron. Aquí está el enunciado que dice que en un laboratorio recibieron una solicitud para establecer la paternidad mediante marcadores genéticos de un par de mellizos varones en quienes se les hizo el análisis del gen amelogenina, el análisis de repeticiones cortas en tándem, STR, que son autosómicas, y las del cromosoma Y, ¿sí? YSTR, mediante kits comerciales de identificación humana y cálculos e interpretación del índice de paternidad y probabilidad de paternidad, y los resultados se presentan a continuación. Tenga en cuenta que el protocolo se realizó el ensayo 2 veces, corroborando el primer resultado. Entonces, ustedes van a hacer un ejercicio imaginativo y son los genetistas encargados de este caso. ¿Cuál sería su veredicto? Entonces, aquí están las tablas. ¿Se acuerdan que les dije que los gemelos servían para hacer diferentes estimaciones en humanos y análisis? Archivos expiatorios muy útiles. Entonces, ¿qué me pueden decir de los resultados? Bueno, creo que primero vale la pena hacer algunas aclaraciones. Por ejemplo, hay diferentes tipos de gemelos, ¿no? Hay gemelos homocigóticos, hay gemelos disigóticos, hay gemelos que una vez se fecundan, hacen la implantación en diferentes partes del útero, por lo que crean 2 bolsas aparte, ¿sí? Y puede que la información genética sea la misma, pero van a estar separados
hay otros gemelos que comparten la misma información, ya que fecundó el óvulo con el espermatozoide. En la primera división del blastómero se separó completamente, ¿sí? No fue una segmentación, sino que se separó y quedaron dos células individuales y por ende van a generar dos organismos diferentes, mi caso, por ejemplo. Hay otros en los que se liberan dos óvulos y son fecundados por dos espermatozoides diferentes, entonces presentan características como las de un hermano cualquiera, ¿sí? Digamos, el hermano mayor y el hermano menor, lo que sea, pero son gemelos por el hecho de nacer al mismo tiempo, ¿sí? Bueno, y hay otras clases de gemelos. En biología del desarrollo ustedes de pronto van a ahondar un poco ese tema. Y bueno, eso era como los posibles gemelos que hay. Los homocigóticos es que vienen del mismo cigoto, que es el primer ejemplo, y los disigóticos es que vienen de dos cigotos diferentes. ¿Sí? Bueno, los marcadores moleculares, pues como su nombre lo indica, marcan una parte del ADN, de las moléculas del ADN, y hay de diferentes tipos. Y dependiendo del objetivo, pues van a ser especializados. Los autosómicos, ¿sí? Pues van a estar en las células normales del cuerpo, ¿sí? Supongamos que esto es un pedacito de ADN y por aquí me va a marcar una sección, ¿sí? Entonces, ese marcador me va a amplificar por PCR, ¿sí? Muchos fragmentos nuevos y voy a tener pedacitos de esto. Y eventualmente lo voy a poder ver en una banda. Entonces lo que yo esperaría es que si el padre 1 tiene esta forma, ¿sí? Tiene un peso molecular determinado y el padre 2 tiene esta otra forma que también tiene un peso molecular determinado, los descendientes de este cruce van a tener bien sea este o este, dependiendo de cuáles de los alelos haya transmitido o se haya quedado con la herencia. ¿Listo? Entonces, si ven, se utilizaron bastantes, no uno solo, sino 21 para los autosómicos y 17 para el de cromosoma Y, porque son varones, entonces se evalúan con el padre y como es un supuesto padre, no sabemos si es o no, pues entonces es el padre alegado, estos son de la mamá y estos de cada uno de los gemelos. Entonces acá pues ya solamente está el papá, cada uno de los gemelos, y estos son marcadores. Cada uno de estos son marcadores, igual que estos, cada uno son marcadores, todos estos son marcadores. Y aquí está el gen que nos decían, que me indica el sexo, y pues por lo que podemos observar no hay ninguna aberración en el sexo, ¿sí? Ya ustedes son expertos en citogenética, entonces esto está bien, ¿cierto? Ahora, observen detalladamente los datos y qué pueden decir ustedes al respecto.
Ahí en la parte de las repeticiones cortas del cromosoma Y, se puede ver que el gemelo 2 es el que tiene como los mismos valores que el padre, mientras que el gemelo 1 varía o tiene diferentes valores en esa parte. Ujú. ¿Qué quiere decir eso? Esa es una observación bastante importante. ¿Qué querrá decir, por ejemplo, qué querrá decir, por ejemplo, este marcador CSF F1PO? Todos tienen de a dos números, pero acá el padre tiene un número, la madre tiene un número y los hijos tienen dos números. ¿Qué querrá decir esos números? Profe, ahí cada gemelo no tendría que tener uno de cada padre. Y pues uno solo tiene, pues, como si tuviese dos, pero de la mamá. Eso está como raro, ¿no? Yo creo que solo es padre del segundo gemelo. Yo también creo lo ¿Cómo me mismo. explican, cómo me explican ustedes eso? ¿Ese no fue el caso que se dio hace poco, o que hicieron noticias hace poco? Era, o sea, la madre tuvo dos gemelos de distintos padres. Daniel, ¿usted por qué está enterado de las noticias, hola? Bueno, sí, ya Daniel les dañó la sorpresa, chicos. Sucede que hay un fenómeno bien extraño en los gemelos, ¿no? En particular. Y es, ¿tienes el nombre por ahí, Daniel? No, profe, la verdad simplemente, o sea, vi eso, como que consulté la fuente de la verica y sí, pero no indagué mucho. Ok, bueno, más o menos ya habían llegado a la conclusión y es que, pues efectivamente, el supuesto padre es padre de uno de los dos gemelos, ¿sí? Y eso es un fenómeno súper raro por dos razones. Primero, cuando nacen gemelos no se hacen pruebas de paternidad con frecuencia, entonces no se puede como determinar esto, ¿sí? O sea, no existen muchas pruebas de paternidad para gemelos, es como raro. Y dos, el ciclo menstrual de las mujeres se culmina liberando un solo óvulo. Entonces, cuando una mujer libera dos óvulos, es algo extremadamente raro, ¿sí? Porque las mujeres, no sé si todos los mamíferos, pero pues las mujeres tienen los óvulos contados y en cada menstruación hay un periodo de ovulación, pero solo se libera una célula, ¿sí? Entonces solamente podría fecundar un individuo. Cuando ocurren gemelos o embarazos múltiples,
es debido a que ese único individuo se separó en dos, lo que les decía de los gemelos homocigóticos, o que la mujer por alguna extraña razón liberó dos óvulos. Esto puede ser no tan extraño cuando las mujeres están usando hormonas, ¿sí? Y hace que maduren más óvulos de los que debería, o cuando hay algún evento de estrés, como por ejemplo una violación, que haga que se libere un óvulo maduro y sea fecundado. Entonces, básicamente, estoy buscando el artículo, ¿sí? Porque este hecho además de que es verídico, pues ocurrió en la Universidad Nacional de sede de Bogotá, llegó este caso, y pues es raro por esas dos cosas, ¿no? No. No encuentro el artículo, se me escapa el nombre. Profe, ¿y cuántos días de diferencia puede haber, digamos, entre un gemelo y el otro? ¿A qué te refieres con eso? O sea, si son de distinto padre, pues no quedó embarazada al mismo tiempo de los dos gemelos, ¿no? De hecho, sí. Ah, Sí puede ser. Ahí. No encuentro el artículo ahora. Bueno, resulta que este caso, la mujer liberó dos óvulos en dos relaciones diferentes, por lo que la implantación sí se dio al mismo tiempo, ¿sí? Porque si no hubieran sido diferentes de edad, pero no lo es. Es decir, o sea, la ovulación ocurrió al mismo tiempo. Entonces, seguramente la diferencia que ocurrió ahí fue bien corta. No encuentro eso. No sé qué lo hice. Aquí está. Bueno, ya encontré el artículo. Bueno, entonces, sí, efectivamente, este caso también sale en las noticias de que ocurrió esto, y solamente hay documentado como unos 10 casos o una cosa así. Realmente eso es súper extraño y es súper chévere que haya salido en Colombia y lo hayan detectado, ¿sí? Porque es como eso es como realmente lo importante, que lo hayan detectado, porque pues no se realizan pruebas de paternidad con gemelos. Digamos, con otros tipos de hijos, sí, es como más frecuente que se realizan pruebas de paternidad. Y se llama superfecundación heteropaternal. Bueno, y la forma como de revisar esto es que para las pruebas de paternidad, el gemelo 1 obtuvo un 99.9% de probabilidad de ser el padre, mientras que el gemelo 2
14 de los 17, es decir, de los marcadores que tenemos acá, 14 de 17, fueron excluidos. Entonces no aparecieron coincidencias con ese. Entonces, ahí se indica que no podría ser un padre probable para ese gemelo. Entonces, esto ocurre solamente en gemelos que son disigóticos. Y bueno, como eso fue tan raro, lo hicieron 2 veces el ensayo. Listo, ese pues es un caso curioso. Les voy a compartir aquí el enlace del artículo. Lo publicaron en la revista Biomédica para que ustedes puedan leer más sobre el tema. Pero bueno, muy bien por Daniel, que está enterado de las noticias. Listo. Ahora vamos a hacer este otro, que es de un niño que se perdió. Y este niño, pues años más tarde, se les pareció a otra pareja. Entonces, básicamente, le hicieron la prueba al niño y a los 4 posibles papás. Y pues los resultados hicieron un microsatélite. En este caso hicieron microsatélite. Tengan en cuenta que acá los marcadores varían. Aquí analizaron genes, marcadores STR autosómicos y ligados al sexo, o sea, en el cromosoma Y. Y para este otro caso, lo que hicieron fue que analizaron varios microsatélites, creo que son 4, y realizaron pues un gel de agarosa. Entonces, cuando se analizan microsatélites, pues la idea es que ellos tienen unas características. De hecho, tienen como 5 características principales. ¿Cuáles son? ¿Cuáles se les ocurren que pueden ser una característica importante para que se utilicen los marcadores moleculares? Hola. Chicos. ¿Están ahí? Sí. No, ni siquiera una búsqueda rápida en internet sobre los microsatélites. Si ustedes ven la figura, ¿qué se les ocurre que puede ser? O sea, ¿siempre van a tener como esas mismas formas?
Una de las características principales de los microsatélites es que primero es universal porque trabaja en la base de la mutación, de la base de la información genética, o sea, trabaja en el ADN, entonces son universales. Otra característica es que son neutrales, es decir, no se ven afectados por la selección natural. Otra característica es que son polimórficos, es decir, que tienen muchas formas, ¿sí? Entonces, en este caso presentan muchas bandas, ¿sí? Cuando se analizan. Entonces, acá tenemos que tienen, si ustedes ven este gel, por ejemplo, para este marcador hay 1, ¿sí? 2, 3, 4, 5. Hay diferentes tamaños moleculares para cada uno de estos marcadores. Este, por ejemplo, es mucho más gruesito que este que está acá, ¿cierto? Este también es delgado, este también es gruesito y tienen pesos moleculares diferentes. Entonces, en una electroforesis, ¿qué ocurre? Un fragmento de ADN va a migrar debido a la corriente y se va a estancar hasta donde el peso molecular se lo permita. Entonces, esto es lo que ocurrió acá. Simplemente al hacer la migración, pues las bandas que aparecieron van a tener determinado peso molecular debido a al tamaño del fragmento de ADN. Entonces, nuestro personaje de estudio, que es Luis Antonio, ¿sí? Está aquí, y él, tengan en cuenta, chicos, que todos los seres humanos tenemos 2 copias de cada cosa, entonces va a tener una del padre y una de la madre. Así que deberá tener una raya o una banda, ¿sí? Más precisamente va a tener una banda que se la ha dado el padre o la madre, ¿sí? Entonces, cualquiera de los dos. Si nosotros trazamos una línea hacia acá, podemos ver que, bueno, no me quedó muy derecha, pero esta banda muy probablemente se la dio el señor García a Luis o Antonio, ¿sí? Pero si la trazamos hacia el otro lado, ¿sí? También se la pudo haber dado la señora Pérez o el señor Pérez, cualquiera de esos dos. Lo mismo pasaría con la siguiente banda, ¿cierto? Aquí se la podría dar la señora García y en este caso se la podría dar la señora Pérez. Bueno, para este marcador, para el siguiente marcador, hacemos lo mismo, trazamos una línea hacia ambos lados y podemos ver que tiene aporte de cualquiera de los dos, ¿sí? En este caso, lo mismo. Uno de los dos padres le aporta las bandas. ¿Cierto o no cierto? Bueno, vamos a ver este caso, este marcador. Si los señores García fueran los padres de Luis o Antonio, aquí la madre no está aportando ninguno de los alelos, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Ninguno de los que tiene la señora García está pasando a Luis o a Antonio. No sabemos. Y en este caso, en el primer marcador,
si el, el padre le da si la madre le da el de abajo, el de padre podría darle el de arriba. Entonces sí, para el otro lado también podría cualquiera de los dos dar. En este caso también. En este caso. Ya no habría coincidencia, ya que los alelos que tiene Luis Antonio son los mismos que tiene la mamá, pero no puede tener los dos de la mamá, tiene que tener uno solo de la mamá y el otro del papá. Entonces, este puede ser el de la madre, ¿sí? Este perfectamente puede ser el de la madre que le está aportando, pero el padre no tiene ese marcador. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, si ustedes son los genetistas, ¿cuáles serían sus conclusiones? ¿Qué dijo de los Pérez? Que Luis Antonio pues realmente es hijo de los Pérez y los señores García se lo llevaron del supermercado, básicamente, ¿cierto? Bueno, la idea es que ustedes pues tengan las herramientas para hacer este análisis, pero en el informe esto lo deben colocar como un anexo, las respuestas de estas preguntas. ¿Listo? La idea es que busquen un poquito sobre los marcadores y lo pueden hacer en la lectura que les dejé. Y a propósito de esa lectura, la próxima clase vamos a tener un quiz de esa lectura, entonces deben leerla. ¿Sí? La respuesta la deben dar enfocada al tipo de marcador. Entonces aquí tenemos unos microsatélites, entonces pues los resultados, la respuesta que ustedes deben dar pues debe estar enfocada como al uso de los microsatélites para estas características. Igual que ¿sí? Que hay varios marcadores, entonces pueden leer el artículo y no sacar las conclusiones que dan los autores del artículo, sino sacar sus propias conclusiones y colocarlas en el texto, ¿listo? Bueno, hagamos este último y terminamos la clase, ¿listo? Profe, la lectura es la de revisión de marcadores moleculares. Sí, señora, esa misma. En la plataforma de Khan Academy también hay una información importante y chévere sobre los marcadores, entonces les sugiero que la lean, ¿sí? O en cualquier libro de genética, busquen los marcadores, porque es importante que ustedes tengan claro todas estas características de los marcadores. ¿Listo?
Bueno, ¿quién está pasando los datos a un Excel para estimar la distribución? Hola chicos, ¿ya los pasaron?
Bueno, chicos, esto creo que no pasaron los datos, entonces no podemos hacer otro ejercicio, les queda para la casa. Revisarlo y analizarlo. Por ahora vamos a hacer un recuento de lo que ustedes deben entregar, ¿sí? Que es el informe. Recuerden que la fecha de entrega del informe son 12 horas antes de la clase, ¿sí? Entonces voy a crear de una vez aquí en el Moodle la actividad, la tarea. Todavía falta que calculen o estimen la heredabilidad, ¿sí? ¿Para qué? Para con las varianzas de los parentales y de los descendientes. Ya. Eso empieza por acá. Bueno, entonces aquí en el Moodle, en la parte de cuantitativa, queda habilitado para que ustedes hagan la entrega del informe. Recuerden seguir las normas APA. Tienen 4 páginas para que hagan hasta conclusiones, y la última página es la de referencias. ¿Listo? Bueno, entonces hoy es 15 y entonces hasta el 22. 22. Listo, chicos. Entonces queda la actividad subida. Entrega por grupos y informes. Profe, creo que sale para el viernes 19. Revisa porque ya la actualicé, es que estaba cambiando la fecha. Y ya acabo de darle guardar cambios. Lunes 22. Ah, sí, listo. Profe, ya. ¿Sí? No sé por qué dice 5 grupos, pero bueno. Listo. No olviden que deben seguir las normas APA, buscar referencias actualizadas, ¿sí? Por ejemplo, el artículo que les envié es del año pasado, si no estoy mal, o de hace 2 años, es relativamente reciente. Y hacer la comparación entre los dos tipos de caracteres, los cuantitativos y los cualitativos. No tengo más por ahora por decirles. Espero que se pongan trucha con el informe, con los resultados de Drosófila, ¿sí? Con el blog. Hoy es nos quedan 2 clases. Hoy es nuestra clase 14, ya hemos visto 15 con la nueva que agregaron para cosas extra. Y nos quedan entonces 2 clases más y ya no nos veremos por el resto del semestre. Entonces, realmente espero que sean muy puntuales con la entrega del proyecto de Drosófila y que realicen todos los análisis. Si tienen dudas sobre algún tema o no tienen claro cómo presentar algún resultado, pues nos pueden escribir o le pueden escribir a Stephanie si necesitan alguna tutoría o algo similar para, digamos, cualquier tema que de pronto tengan ustedes todavía alguna dificultad. Bueno, por ahora no tengo más. No sé si alguno tenga alguna observación o pregunta. Ya queda la tarea lista. Y pues nos quedan solamente 2 clases más. La siguiente de marcadores moleculares y la que sigue que
Pues depende de lo que hayan visto esta semana con la profe Nora. Y ya, y se acabó el semestre y se acabaron las clases. Bueno, chicos, no sé si tengan preguntas, creería que no. Entonces, no es más, les deseo una feliz semana, éxitos en todas sus actividades y que les rinda mucho. No olviden que el compromiso es aumentar el N, porque pues digamos que los datos se van a ver afectados grandemente por el tamaño de muestra que ustedes tengan. Entonces, tratar de aumentar el N con las redes es bastante rápido que logren hacer esto. Bueno, chicos, entonces que tengan una feliz tarde. Igualmente, Listo, profe. profe, hasta luego. Bueno, hasta luego, chicos.